¿Qué tal amigos de Ministerios de Amor Esperanza? Les saludo con muchísimo gusto este miércoles 25 de agosto del año 2021. Estaré continuando con las pláticas pues prácticamente introductorias, ¿verdad? Porque es un material bastante amplio sobre cómo nos llegó la Biblia, este libro que les estaré mostrando aquí en la pantalla. Y hemos platicado su servidor, Pastor Israel Gómez, tanto como el pastor Misael Sánchez. Hemos estado platicando sobre cómo tuvo origen este libro en el cual los creyentes, los hijos de Dios, nos basamos para leer y principalmente buscar el practicar diariamente, algo que no es fácil, pero que anhelamos y buscamos hacerlo, como nuestro libro de texto para nuestra vida. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Hemos estado platicando sobre su origen, su transmisión, eh, su preservación, y vamos a seguir hablando también cómo se ha traducido, cómo se ha propagado este libro. La semana pasada, hace 8 días, estuvimos platicando su servidor el origen de la Biblia, de la palabra de Dios, cómo se inspiró, cómo Dios es el que la transmite, la da al ser humano. Por eso es un libro también divino, pero también tiene ese rasgo humano porque fue escrito con eh, el temperamento, el carácter, la idiosincrasia de cada una de las personas que lo escribieron. Cómo aparecen ya los libros del Antiguo Testamento, cómo se multiplican, pues. Eh, y hoy estaremos platicando dos partes. La primera es cómo se escribe el Nuevo Testamento. Platicamos ya la semana pasada cómo se escribe el Antiguo Testamento, los libros, cómo van apareciendo. Hoy estaremos hablando un poquito, insisto, a manera de introducción, a manera de inquietarle un poco, ese es nuestro deseo, de que lea un poco más sobre la Biblia. Bueno, los libros del Nuevo Testamento, vamos a empezar por las epístolas de Pablo, esas cartas que él escribía a las diferentes iglesias donde iba o a las cuales había visitado y les escribía, o a las cuales quizá no tuvo mucho tiempo, pero también les dejó por allí algunos escritos. Por ejemplo, Gálatas fue la primera carta de Pablo o epístola de Pablo alrededor del primer concilio de Jerusalén. Hay algunas dudas en cuanto a la fecha, ¿verdad? Algunos la marcan por ahí el 48 después de Cristo, otros más arribita, pero bueno, Gálatas, eso fue en el primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero Pablo estableció una iglesia en Tesalónica, y cuando se va a Tesalónica, llega a Corinto, escribe primera carta a los tesalonicenses, eh, donde habla del énfasis en la santificación y la segunda venida de Cristo. Más adelante también escribe segunda a tesalonicenses unos meses después. En su tercer viaje misionero, Pablo pasó 3 años en Éfeso. Mientras estuvo ahí en Éfeso, escribió primero a los Corintios, en el año 54-55. Había problemas en la iglesia, diferentes situaciones. Después de salir de Éfeso, escribe segunda a los Corintios, allí en Macedonia. También más adelante tenemos que recordar que los libros que se han escrito, los primeros libros del Nuevo Testamento, pues no eran así compendios de teología, no eran cartas prácticas, eran cuestiones que buscaban resolver problemas. No es tanto mucha teología en cuanto a cómo es Dios, qué es Dios, sino eran cosas más prácticas. Entonces es importante recordar cómo Pablo va escribiendo los diferentes libros después de que, en lugar de visitar Roma, él escribe la carta a los romanos en el siglo 56 más o menos. Después lo encarcelan en Roma por predicar el Evangelio, y allí escribe Filemón, la carta a Filemón, la carta a los Colosenses, Efesios, Filipenses también, las famosas cartas pues cuando está en la prisión, y después que sale de prisión, Primera Timoteo y Tito fueron escritos por Pablo probablemente alrededor del año 62 al 64, poco después de que fuera liberado
de su primer encarcelamiento. Después es arrestado nuevamente y escribe segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Y también estas epístolas, Timoteo, primera y segunda Timoteo y Tito, son llamadas epístolas pastorales. Bueno, y tenemos también las epístolas, digamos, generales, ¿verdad? Ya no de Pablo en este caso, ¿verdad? Sino aparece, por ejemplo, Santiago, ¿verdad? Una de las libros también, o cartas escritas también por el apóstol Pablo en este caso. Está también Hebreos, aunque algunos no la consideran aquí dentro de epístolas generales, pero bueno, está primera de Pedro, segunda de Pedro, está las epístolas de Juan, está la carta también de Judas, o la epístola de Judas, están también los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que nos hablan, los evangelios sinópticos que son bastante parecidos sobre la vida de Jesús. Está también el libro de los Hechos, por allí en el año, algunos piensan que alrededor del año 62. Están las epístolas de Juan. La epístola de Juan, que está dentro de los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, pues esa fue escrita por el año 90 más o menos, pero también hubo antes la primera, segunda y tercera carta de Juan, el libro de Apocalipsis. Entonces es importante recordar cómo aparece todo esto en cuanto al Nuevo Testamento, y quiero compartirles también cómo fue que pues se transmitió este Nuevo Testamento. Principalmente, obviamente, fue en el griego, a diferencia de lo que fue el Antiguo Testamento, que era en hebreo. Ahora el Nuevo Testamento es escrito en griego principalmente, y hay algunas situaciones por allí que pues tenemos que recordar. Hubo algunos errores sencillos. No hay manuscritos del Nuevo Testamento en griego exactamente iguales. Y déjeme decirle, no estoy diciendo que la Biblia contenga errores, no tenemos ningún manuscrito original de la Biblia, ¿verdad? Pero sí ha habido algunas copias de esos originales, y es ahí donde ha habido algunas situaciones que no tienen que ver con doctrina, afortunadamente, pero sí quizá con algunos puntos históricos. Sería imposible a veces que dos personas copiaran a mano todo el texto griego del Nuevo Testamento y no hubiera algunos errores. Hay algunos tipos de errores que estamos hablando ahorita de cómo se fue transmitiendo, en este caso, el Nuevo Testamento, cómo se transmite, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver algunos detallitos ahí que hubo, errores de ojo, ¿verdad? Porque si usted está copiando, es imposible. A veces uno mismo, cuando yo estoy escribiendo a veces algunas cosas en la computadora, imagínense, ¿verdad? Después digo, caray, aquí como que puse una palabra por otra. El punto aquí importante que tenemos que recalcar es que la Biblia, o en este caso vamos el Nuevo Testamento, no había divisiones en capítulos. Si usted sabe lo que es eso, tenemos en las Biblias ahora, por ejemplo, Salmo 119. Bueno, déjenme usar el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, verso 2. No estaba así por capítulos ni por versos. Entonces, imagínese copiar un libro así todo pegado, ¿verdad? Que muchas veces no sabías dónde empezaba la frase, dónde terminaba la frase. No había capítulos, insisto, no había versículos. Tampoco había la separación en oraciones, ¿verdad? Yo les digo, ¿verdad? Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, es una frase. Santificado sea tu nombre. Era todo pegado, ¿verdad? Entonces, imagínense si no vamos a tener algún error allí, nos falta alguna letra o algo. Entonces es importante recordar esos tipos de errores de ojo al estar leyendo, pues se dan. Obviamente fueron sencillos. En segundo lugar, manuscritos griegos más antiguos usaron abreviaciones, ¿verdad? Sobre el nombre de Cristo, sobre el nombre de Jesús, ¿verdad?
Entonces es importante que a veces las abreviaciones pues no se escribían lo que era, o la palabra que era. Hay un tercer tipo de errores, insisto, que no inciden, no afectan plenamente la escritura de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, había errores de oído, cuando si usted tenía ahí, por ejemplo, 40 personas y usted les dictaba, pues así dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y así, así. Entonces tú vas escribiendo, vas escuchando, vas escribiendo y dices, caray, ¿qué dijo aquí? Y imagínense 40 escritores oyendo a alguien. Puede ser que hubiera alguna situación ahí que no escuchara uno bien, pero gracias a Dios que ha habido abundancia de manuscritos ya, de lo que se ha encontrado ya, algunos papiros, algunas situaciones que han dado a conocer realmente cómo fue escrito el Nuevo Testamento, y es importante entender todo esto, cómo podemos de verdad a través de los papiros. Acuérdense que el papiro, ya lo platiqué yo en una de las primeras pláticas que hicimos sobre esto, fue una de las formas en las cuales se escribía. Era pues muy frágil, y se piensa que todo el Nuevo Testamento fue escrito en papiro, ¿verdad? Fue escrito también el Nuevo Testamento en unciales, un sistema de escritura que solo empleaba letras mayúsculas, de un tamaño pues como una pulgada, yo creo. Y hay bastantes escritos unciales, por lo menos dos grandes manuscritos del siglo IV, el Vaticano y el Sinaítico, ¿verdad? Y es importante recordar también cómo ha habido otros escritos que se llamaban minúsculos, cuando se escribe letras cursivas de una letra más chiquita. Es como se ha ido transmitiendo, cómo se transmitió más bien, cómo se transmitió el texto del Nuevo Testamento. Insisto, le estamos platicando de una manera muy resumida, breve, para que no se llene aquí también usted de datos. Si a usted le interesa este libro que le estoy mostrando, va usted a, si lo quiere conseguir, adelante. Es un libro muy sencillito, quizás en la internet puede encontrar algo de ello también. Y pues le queremos seguir motivando a que nos acompañen estos sencillísimos estudios de la palabra de Dios, con la idea, insisto, lo repito, de que pueda ser usted motivado a estudiar un poco más, a interesarse más, o simplemente a que tenga algún dato general, ¿verdad?, de cómo el libro más vendido de la tierra ha permanecido por los siglos de los siglos. Y la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que gracias a Dios por la palabra, por la Biblia, por la escritura que Él nos ha dejado como guía para la vida diaria, como guía para lo que hacemos diariamente. La Biblia nos habla de todo tipo de temas, nos da a veces ejemplos muy prácticos, nos da a veces también principios de los cuales usted puede sacar algunas líneas generales para vivir, cómo llevarse con la familia, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los jefes, con los empleados, situaciones, ejemplos en los cuales sabemos qué hacer, en los cuales también no debemos hacer tal o cual situación, evitarla. Si caemos en algún pecado, cómo corregirlo, en fin, todo eso nos da la palabra de Dios, para que si usted se hace hijo de Dios a través de Cristo Jesús, bueno, pues tenemos ahí la regla, tenemos ahí el diario, tenemos ahí la brújula para poder vivir más como Dios quiere y disfrutar realmente o plenamente la vida aquí en la tierra. Espero saludarle pronto y que Dios le bendiga en esta semana. Hasta pronto.